Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 151. Capítulo 151. Phobos. Tras ser importunado por Ares durante un rato, Marius finalmente logró llevárselo justo antes de que la paciencia de Rayleigh se agotara. Al fin y al cabo, el banquete esta noche no se había celebrado en honor a un músico, aunque ese músico fuera extrañamente cautivador. Sin embargo, aunque Rayleigh había logrado deshacerse de Ares, inmediatamente fue rodeado por otros dioses y nobles. Eso le hizo pensar: esto está mal. Sin querer, he llamado demasiado la atención. Debería haber terminado su actuación discretamente, haberse desvanecido en segundo plano y luego haberse acercado a Phobos. En cambio, se había convertido en uno de los principales puntos de atención de todo el recinto. Justo cuando esto le preocupaba, Eleonora descendió. Su llegada provocó que la gente de los alrededores se dispersara como si huyera de una plaga, y Rayleigh finalmente fue liberada. Una vez que ambos fueron reduciendo gradualmente su presencia, Rayleigh, guiado por Eleonora, se acercó a la diosa Phobos, que permanecía sola. La princesa Aisa, y el impresionante músico. Al ver que Eleonora venía a buscarla, Phobos pareció algo sorprendida. La muchacha la corrigió. Mis disculpas, señora diosa. Ya he descartado ese nombre. Ya veo. Lo siento, Eleonora. La expresión de Phobos era muy dulce. Daba la impresión de ser una persona amable y comprensiva. ¿Y qué asunto tienen ustedes dos conmigo? Preguntó Phobos, yendo directo al grano. Hasta ahora, no había mostrado ningún encanto particular en público, ni tenía ninguna relación con la princesa, por lo que estaba segura de que debía haber una razón detrás de esto. En ese momento habló Rayleigh. La verdad es, señora diosa, que si bien soy músico, también tengo talento para la pintura. Oh, vaya. Eso sí que es impresionante. Pero mi pintura ha llegado a un punto muerto. No puedo avanzar más, y eso me preocupa muchísimo. Es como estar a un paso de la cima de una montaña, pero por mucho que lo intente, no logro ver la vista desde la cumbre. Rayleigh profirió disparates con notable emoción, y luego formuló directamente su petición. Deseo pintar algo que no existe en el mundo inferior. En otras palabras, un dios. Más precisamente, una diosa. Una hermosa diosa. Jeje. Gracias por el cumplido. No. Simplemente estoy afirmando un hecho. Por eso deseo pintarte, señora diosa. Por favor, concédeme tu permiso. ¿Eh? ¿Quieres pintarme? Phobos apoyó una mano en su mejilla, sus hermosos ojos se curvaron suavemente, lo que la hacía lucir muy encantadora. Hace mucho tiempo, efectivamente tuvo seguidores que le erigieron estatuas, y aunque el gesto la conmovió bastante, la apariencia de esas estatuas le resultó sinceramente difícil de aceptar. Incluso hubo quienes, por ser la diosa patrona de Leo, la esculpieron directamente en un cuerpo humano con cabeza de león. Era la primera vez que alguien le pedía que posara como modelo para un retrato. Sin embargo, tenía otras preocupaciones, por lo que no se atrevió a aceptar su oferta, así que respondió. Lo siento, pero creo que debería rechazarla. Al oírla decir eso, Rayleigh no se sorprendió. En cambio, dijo. Lo que deseo pintar es precisamente tu estado actual, señora diosa. Tristeza, vacilación, expectación. Esas emociones complejas son exactamente lo que quiero expresar. ¿De qué estás hablando? La expresión de Phobos se volvió repentinamente antinatural. Solo espero que puedas confiar en mi capacidad, señora diosa. Punto punto punto. Phobos miró al muchacho humano que tenía delante, aún con dudas en su corazón. Había algo que quería preguntar, pero no podía hacerlo en ese lugar. Si alguien los escuchara, todo se acabaría. Muy bien. Phobos aceptó la petición de Rayleigh. Sin embargo, en el camino de regreso, Phobos inmediatamente comenzó a arrepentirse. ¿Por qué había accedido a la petición de un desconocido? Claramente, no era el momento adecuado para buscar complicaciones. La carta de auxilio que le había enviado a Horario aún no había recibido respuesta. ¿Acaso no tenían intención de ayudarla? Suspiró. Dentro del carruaje, Phobos mostró una expresión de agotamiento. Estaba a punto de no poder ocultar nada más. La familia Crocho estaba aún más obsesionada con recuperar su antigua gloria de lo que ella había imaginado. Una persona capaz de forjar espadas mágicas Crocho había aparecido una vez más entre el linaje Crocho. Wolf Crocho.
La familia Crocho le había pedido que informara de este asunto a Ares, pero por culpa del propio Welf, ella había optado por ocultarlo. Para ese niño, la capacidad de forjar espadas mágicas no era una bendición, era una carga. Welf no quería forjar espadas mágicas, incluso las despreciaba. Si Ares consiguiera a alguien como él, sin duda Welf sería utilizado con fines militares. No se convertiría en más que una herramienta para crear espadas mágicas. Esa expresión de preocupación no te sienta bien, Lady Phobos. Dentro del carruaje, donde Phobos debería haber estado solo, se oyó de repente la voz de un hombre. La expresión de Phobos cambió drásticamente. Entonces vio el aire frente a ella, como si se hubiera levantado una tela, y después de que la distorsión se desvaneció, quien apareció allí fue el joven músico del salón de banquetes. Tú. Quebrar. Se oyó un chasquido seco de los dedos de Riley. Una barrera cubrió instantáneamente el vagón, impidiendo que cualquier sonido saliera al exterior. Por favor, mantén la calma, Lady Phobos. Permíteme presentarme como es debido. Soy Riley, de la familia Hefesto. Riley recuperó su apariencia original. El cabello blanco y los ojos tan profundos como un abismo eran una rareza que casi nunca se veía en Rakia. Sus palabras, tras dejar a Phobos momentáneamente atónita, la llenaron inmediatamente de alegría. Hefesto. Había enviado a un hijo de su familia a Rakia, había venido a ayudarla. Riley, ¿vienes de Horario? Así es. En otras palabras, Horario aceptó mi petición. El gremio lo aceptó, pero la petición no se hizo pública. Nos fue confiada en privado a nosotros, la familia Hefesto. Además, esta vez vine solo. Mientras hablaba, Riley recordó de repente la existencia de Lulune, así que se corrigió. Solo yo y un miembro de la familia Hermes. La sonrisa en el rostro de Phobos se volvió forzada al instante. Después de unos segundos, ya no pudo mantenerlo, se convirtió en ansiedad. ¿Vinisteis al reino de Rakia con solo 2 personas? Eso es demasiado peligroso. Al oírla decir eso, Riley miró fijamente esas pupilas con forma de leo mientras también sentía el reiraku de la diosa, confirmando que sus palabras provenían directamente del corazón. En lugar de quejarse, primero se preocupó por la persona a cargo de su amiga. No es de extrañar que esta diosa pudiera hacerse amiga de su propia diosa patrona, pues ella era una diosa bondadosa, a diferencia de Ishtar. No puedo decir que no haya peligro, pero por favor, déjemelo a mí. Riley mostró una sonrisa segura. La única situación que realmente le preocupaba era que se filtrara información y acabar rodeado por el ejército del reino de Rakia. Con su fuerza actual, aún no podría enfrentarse él solo al poderío militar del reino de Rakia, y menos aún mientras protegía a los rehenes. Tuvo que priorizar su seguridad al considerar cómo actuar. Capítulo 152. Capítulo 152. Encantador Riley, muchísimas gracias. Y a Hefesto también. Para ser sincera, ya casi no puedo controlar a la familia Croxo. Ya están planeando saltarse mis órdenes e informar directamente a Ares sobre la existencia de Welf. Incluso como diosa, Phobos parecía exhausta. Sus ojos parecían haberse apagado considerablemente. La preocupación se reflejó en su voz cuando dijo: en cuanto Ares se entere de que las espadas mágicas Croxo han regresado al mundo, sin duda las usará inmediatamente para la guerra, provocando aún más conflicto y caos en el mundo inferior. Ese niño, Welf, se resiste a forjar espadas mágicas. Dejando a Ares de lado por el momento, los demás no le permitirán desperdiciar un talento tan valioso. Al final, incluso podrían recurrir a métodos inhumanos para amenazarlo. Mientras hablaba, imaginando tal escena, Phobos apretó las manos con fuerza. En ese momento, parecía menos una diosa y más una mujer indefensa. Y, en verdad, eso era exactamente lo que era. Tras haber perdido a su familia, había perdido incluso el respeto que la gente le profesaba. Mientras Ares no utilizara su poder divino, por muy absurdas o irrazonables que fueran sus acciones, seguirían siendo consideradas aceptables en este reino. Ni siquiera Horario pudo restringir por completo los pensamientos y acciones de los dioses. Al igual que cuando la familia Apolo atacó a la familia Hestia para obligar a Belcranella a unirse a ellos, aunque hubo heridos graves, mientras nadie muriera, la forma en que el gremio manejara el asunto no tendría ningún efecto sustancial. Tampoco podían reprimirlo por la fuerza. Incluso la familia ganesa solo pudo mantener el orden. No podían detener violentamente a Apollo Familia, porque Apollo Familia no formaba parte de Evirus. Era como la diferencia entre un asunto civil y un asunto penal. Pollo Familia había entendido muy bien ese límite.
Y fuera de Horario, ni siquiera existía una organización de gestión como el gremio. Por eso la autoridad de Ares había crecido tanto. Aunque Ares era un forzudo, si realmente conseguía las espadas mágicas Croxo, la situación se volvería extremadamente aterradora. Fuera de la ciudad, incluido el reino de Rakia, muy pocas personas podían alcanzar el nivel de los aventureros de clase alta. Entre los 100.000 soldados del reino de Rakia, los que habían alcanzado el nivel 2 o superior podían contarse con los dedos de una mano. La razón principal era que el mundo exterior no tenía la mazmorra. Los monstruos nacidos de la mazmorra poseían una fuerza muy superior a la de los monstruos de la superficie. En apariencia, las amenazas comparables a los monstruos de los pisos intermedios eran raras. Incluso la aparición de un solo minotauro causaría un gran revuelo y requeriría el despliegue de una orden de caballeros, o incluso de un ejército, para hacerle frente. En un entorno así, conseguir la excelia y las grandes hazañas necesarias para subir de nivel era extremadamente lento. Por eso Horario era el centro del mundo. Debido a la existencia de la mazmorra, los dioses y el gremio, todos ellos juntos formaron la ciudad del laberinto, atrayendo a innumerables aventureros que buscaban fama y gloria. Por esa misma razón, la ciudad también restringió la entrada a aventureros de alto nivel, impidiéndoles salir, con el fin de frenar la fuga de poderío de combate de élite. Comprendo la situación. En ese caso, deberíamos marcharnos lo antes posible. Pero Ares nos vigila muy de cerca a los dioses subordinados. Irse probablemente no será tan fácil. Claro, ¿cómo entraste aquí? Rayleigh miró a la diosa sobresaltada y pensó que, aunque esta diosa parecía bastante inteligente, su velocidad de reacción era inesperadamente lenta. ¿Se lo estaba preguntando ahora? En ese preciso instante, el carruaje dio una ligera sacudida. En ese instante, Rayleigh presenció algo que lo dejó completamente atónito. Ese balanceo. Esa amplitud. Esa réplica. No emitía ningún sonido, pero mediante el mero proceso de movimiento, permitía a los ojos experimentar una indescriptible sensación de peso y suavidad. Vale. Se retractó de lo que había dicho antes. Ese no era el tipo de cuerpo de una persona inteligente. Como mínimo, con tanta capacidad, debía estar consumiendo mucha Q y memoria. El resultado fue que su cerebro mostraba ocasionalmente síntomas de una ligereza innata. Rayleigh contuvo la respiración, reprimió el jadeo helado que casi había soltado y exhaló lentamente, ocultando la conmoción que sentía en su interior. A juzgar únicamente por la escala visible, incluso en Horario, donde las diosas se reunían en abundancia, quizás solo la diosa de la cosecha, Demeter, podría hacerle frente. Utilicé magia que puede ocultar mi fiel. ¿Magia de invisibilidad? No me extraña. Evidentemente, había muchísima gente fuera, pero este chico había conseguido entrar en el vagón. Ni siquiera Phobos, que había estado sentada dentro del carruaje, se había percatado de que alguien estaba justo delante de ella. Si tuviera ese tipo de habilidad, entonces tal vez realmente podrían escapar. De repente, Phobos empezó a tener un poco más de confianza en Rayleigh. El carruaje llegó poco después a la residencia de Phobos. Ella bajó del carruaje. Un joven que aparentaba tener unos 20 años estaba allí de pie, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. En el instante en que vio a Phobos, su rostro se iluminó de alegría y caminó hacia adelante. Bienvenida de nuevo, señora diosa. Gracias por esperarme aquí, especialmente a mí, Clayston. En absoluto. Simplemente quería verte lo antes posible después de haber estado separado de ti durante medio día, señora diosa. La sonrisa de Phobos se tornó algo forzada. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia atrás, como si quisiera confirmar algo. En cuanto al joven que tenía delante, se llamaba Clayston. Era miembro de Ares Familia, un nivel 2. Sirvió como comandante de escuadrón en la Orden de Caballería del Reino de Rakia, con autoridad para comandar 150 caballeros y 600 soldados. Ares le había encomendado una importante misión. Es decir, vigilar a los dioses subordinados. Clayston era joven y ambicioso. La primera vez que vio a Phobos, su corazón quedó cautivado por su belleza, una belleza que no pertenecía al mundo inferior. Desde ese momento, siempre anheló recibir el favor de una diosa como los héroes de los cuentos antiguos, para vivir un romance trascendental entre un humano y un dios. Y lo que es más importante, quería que la diosa se enamorara perdidamente de él. Quería que ella quedara tan prendada de él que se perdiera por completo.
En los relatos, la heroína solía darlo todo por el protagonista, sin importar el costo. Esperaba que él también pudiera ser tratado de esa manera. Lo que Clayston desconocía era que Phobos hacía tiempo que había descubierto la intención en su mirada, que no podía ser más obvia. Y en su vida cotidiana, Phobos hacía todo lo posible por evitar quedarse a solas con él. Aunque no creía que él tuviera el valor de ofender de verdad a un dios, mientras compartiera el mismo espacio con él, Phobos se sentía incómoda en general. Intentó no mirar a aquel hombre desagradable y caminó directamente hacia su casa. Era la mansión de un noble. Aunque desconocía a quién había pertenecido originalmente la mansión. Ahora bien, su propósito era servir como jaula de Phobos. Debido a que los movimientos de los dioses subordinados debían ser vigilados cada vez que salían, Phobos pasaba la mayor parte del tiempo sola en su habitación, evitando a Clayston en la medida de lo posible y saliendo muy rara vez. Regresó a su habitación, cerró la puerta, se sentó junto a la cama y, tras soltar un suspiro, se dejó caer hacia atrás. Su larga melena dorada se extendía sobre la cama, luciendo incluso más hermosa que las sábanas de seda que la cubrían. Se llevó el dorso de la mano a la frente y entrecerró ligeramente los ojos. Después de que sus largas pestañas temblaran 2 veces, su respiración se fue normalizando gradualmente y, al poco tiempo, se quedó dormida. Al ver lo agotada que estaba, Riley la cubrió con una manta fina antes de marcharse momentáneamente. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. com/movie-translator capítulo 153. Quiero irme a casa. Tras abandonar la residencia de Phobos, Riley utilizó Reiatsu para buscar la ubicación de Lulune y llegó frente a un edificio en particular. Los objetos comunes normalmente no podían bloquear el Reiatsu, así que se dirigió directamente a una de las paredes. Lulune estaba al otro lado. Apoyó una mano contra la pared y oyó voces del interior. La primera voz pertenecía a la chica bestia y había ira en su tono. Esto no es lo que habíamos acordado. Ya pagué por adelantado para usar su pasaje, y ahora me suben el precio en el último momento. ¿No creen que eso va en contra de las reglas? HMPH. Un hombre resopló con desdén. Los cambios de precio son normales. Puede optar por no usarlo, pero no le devolveremos el dinero. ¿Acaso duplicar el precio le parece normal? Jeje, así es. Permítanme decir esto primero. Ahora mismo, la nuestra es la única ruta que pueden usar. Lulune miró fijamente a los hombres que tenía delante, tan enfadada que apretó los dientes. Si hubiera sido posible, habría preferido pagar más y resolver el asunto discretamente, para luego usar su pasadizo secreto sin causar problemas. Pero no disponía de suficiente dinero, y transferir fondos llevaría tiempo. La cuestión era si sucedería algo durante ese tiempo. Al pensar en los rumores sobre su actual pareja, sintió miedo. El único hombre en horario con el apodo de asesino de 1000 hombres. Incluso la tristemente célebre Arachnia podría no haber matado necesariamente a tanta gente. No es la primera vez que trabajamos juntos. Primero me encargo de la persona y luego envío el dinero. ¿Qué te parece? No. Punto. Los ojos de Lulune se abrieron de furia. Pero el hombre preguntó de repente. Oye, eres de horario, ¿verdad? ¿Qué? Un destello de pánico cruzó el rostro de Lulune. Y eso no pasó desapercibido para el hombre. Así que continuó de inmediato. No tiene sentido hacerse el tonto. No crean que nuestros acuerdos anteriores no dejaron rastro. Señor caballero, es ella. Es la espía enviada por horario. Con esto, puedo enmendar mi error, ¿verdad? De repente, el hombre le habló en tono adulador a otra persona que se encontraba en la habitación. ¿Un caballero? ¿Un caballero? Ymir, maldita sea. ¿Has perdido la cabeza? Gritó Lulune, conmocionada. Este tipo también estaba involucrado en negocios traicioneros. ¿Y se atrevió a denunciarla ante un caballero? ¿Qué clase de broma fue esa? No es que existiera un profundo rencor entre ellos que requiriera la destrucción mutua, así que de verdad tenía que llegar tan lejos. La chica bestia miró a los 4 hombres que tenía delante. Uno de ellos era un caballero del reino. En otras palabras, era al menos un aventurero de clase alta. Aunque también era de nivel 2, era una completa novata en lo que respecta al combate. Ella no sería rival para un caballero que se había entrenado en el manejo de la espada desde la infancia. Peor aún, estaba en desventaja numérica. Maldita sea. Esta habitación ni siquiera tenía ventana. No había a dónde huir. Lo habéis hecho bien. Habéis capturado a uno de los insectos de horario.
No os preocupéis, mientras sigáis siendo útiles y sigáis ayudándome a encontrar a estas plagas, puedo pasar por alto vuestros crímenes, dijo el caballero del reino a los criminales. Sí, señor caballero. Aunque Ymir sonreía, su corazón ardía de rabia. Ese caballero bastardo, tras seguirles la pista, no los había arrestado. En cambio, los obligó a seguir haciéndolo, convirtiéndolos en herramientas que podía usar para ganar dinero y obtener logros. Originalmente, querían matarlo, pero el muy canalla resultó ser inesperadamente cruel. Había capturado a sus familias y las había encarcelado. Ni siquiera podían acercarse a un lugar así, y mucho menos rescatar a alguien. Al tener rehenes en su contra, no les quedó más remedio que obedecer. Realmente ya no podía distinguir quién era el villano. Maldita sea punto apóstrofo, no existían las personas buenas ni las malas. Ese tipo de cosas no importaban en absoluto. Eran simplemente demasiado débiles. Y los débiles solo podían ser explotados. Shin. El caballero desenvainó su espada y les dijo a los tres criminales. Ustedes tres, atrápenla. De lo contrario, los mataré. Ese sí. Los tres hombres se acercaron a Lulune desde direcciones diferentes. Uno de ellos sostenía una cuerda de cáñamo y entregó ambos extremos a sus compañeros a cada lado, y luego comenzó a estrechar el cerco. Maldita sea punto apóstrofo. ¿Debería usarlo? Lulune miró el tatuaje que tenía en el dorso de la mano. Esta era la magia de comunicación que se utilizaba para llamar a Yotosai. Y luego extendió la mano hacia la bolsa que llevaba sujeta por encima de las escaleras. Dentro había herramientas de defensa personal que Asfil le había dado. Si se usaban correctamente, podían inmovilizar incluso a un nivel 5 por un instante. Como mínimo, se necesitarían 6 o 7 segundos para liberarse. En cuanto a estos oponentes, probablemente no podrían moverse durante 1 o 2 horas. Justo cuando dudaba sobre qué hacer, auge. La pared explotó de repente. Los ladrillos que salieron disparados se dispersaron a una velocidad increíble, lanzando a los tres hombres que se acercaban hacia atrás al mismo tiempo. Los ladrillos que no alcanzaron a nadie se incrustaron directamente en las paredes interiores, abriendo varios agujeros que las atravesaron por completo. ¿Eh? Lulune observaba con la mirada perdida la escena que se había desarrollado sin previo aviso, con el rostro lleno de confusión. Miró hacia el lugar donde la pared había estallado. Allí había aparecido un gran agujero, lo suficientemente ancho como para que 2 o 3 personas pudieran pasar una al lado de la otra. Entonces una persona pasó por la abertura. Monstruo. Eres tú. Riley echó un vistazo a la chica bestia, luego miró a los hombres que yacían en el suelo gimiendo. Disculpen la interrupción. Entró en la habitación. Allí vio al caballero del reino mirándolo fijamente como si se enfrentara a un enemigo mortal. Riley levantó un dedo hacia él. Admuno. SHM. Estallido. El caballero sintió como si un mazo le hubiera golpeado directamente en la cara. Vio estrellas fugaces y se desplomó inmediatamente. ¡Qué débil! Riley negó con la cabeza y luego se volvió hacia el chientropo atónito. Ya conocía a Lady Phobos. Hay gente vigilándola, así que sacarla de allí sin luchar ni ser descubierto será difícil. En cuanto a tu situación, más o menos me enteré por ahí. En resumen, si matamos a todos estos tipos, el pasadizo secreto será nuestro, ¿verdad? Un escalofrío recorrió la espalda de Lulune. ¿Matarlos a todos? Es demasiado aterrador. Probablemente. Bien. Entonces me centraré en las 17 firmas de aura de estas instalaciones. HM se convirtió en 14. Al darse cuenta de algo, Riley miró a las 3 personas que yacían en el suelo. En apenas unas respiraciones, dejaron de gemir y cayeron en un silencio eterno. Utilizando Reiraku para distinguir las identidades detrás de esas firmas de Reiyatsu, Riley confirmó que no había personas inocentes entre ellas. Luego tocó el suelo con un dedo. En ese instante, aparecieron 6 puntos de luz alrededor del exterior del edificio. Las 6 luces estaban conectadas, formando una barrera. En el instante en que la barrera tomó forma, los corazones de los 14 criminales se detuvieron al mismo tiempo y se desplomaron al suelo como uno solo. Tenían los ojos muy abiertos, llenos de confusión. La sensación de asfixia los fue engullendo poco a poco, privándolos de toda sensibilidad en cuestión de un minuto, a medida que su conciencia se desvanecía por completo. Muy bien. Encárgate de lugar ahora, traeré a este tipo conmigo. Riley alzó con indiferencia al caballero inconsciente sobre su hombro y le dijo eso a Lulune.
La chica bestia tragó saliva con dificultad. Tenía un oído extremadamente agudo. Entonces los sonidos de cuerpos cayendo que acababa de oír desde la habitación de al lado se debían a que todas esas personas habían muerto. Maldita sea. Punto apóstrofo. Esto es demasiado aterrador. Señor Hermes, quiero irme a casa. Trabajar con alguien tan aterrador realmente la hacía vivir con miedo constante. Capítulo 154. Capítulo 154. Sarn cargando al caballero sobre un hombro, Riley utilizó la sala de interrogatorios por un momento. Lo arrojó sobre una silla y luego le dio 2 bofetadas sin la menor cortesía, reiniciándolo violentamente. El rostro del caballero se enrojeció por los golpes. Abrió los ojos, vio a Riley y, en menos de 2 segundos, recordó lo que había sucedido antes de quedar inconsciente. Inmediatamente intentó alcanzar su espada. ¿Buscabas esto?, preguntó Riley, mostrando la espada del caballero. Cuando el caballero vio su propia espada en la mano del enemigo, se quedó paralizado. El hecho de que lo hubieran derribado sin que pudiera resistirse ya dejaba clara la diferencia de fuerza, así que no se defendió. Eso hizo que Riley arqueara una ceja. Parece que la familia Ares no está compuesta enteramente de idiotas. El caballero estaba enfadado, pero no se atrevió a demostrarlo. Simplemente miró a Riley en silencio, esperando a que le explicara su propósito. ¿Nombre? Sarn. H.M. Sarn, Brillandón. ¿Conoces a la princesa Eleonora Aisa? Su Alteza. Aunque Sarn no se resistió, siguió observando a Riley. No era un tonto inútil. Por el contrario, tenía talento y había recibido un entrenamiento riguroso. Era una estrella emergente con gran potencial en Ares familia. Incluso en esta situación, quiso fingir que obedecía y aprovechar la oportunidad para obtener información sobre el enemigo y su objetivo. Pero por mucho que lo pensara, jamás esperó que el nombre de la princesa se mencionara aquí. A través de Sarn, Riley aprendió más sobre Leonora, incluyendo sus antecedentes y experiencias. Debido a que su madre había fallecido joven, la antigua diosa patrona de su madre se había convertido en una especie de madre adoptiva para ella. Pero esa figura materna también había sido enviada de vuelta al cielo por Ares. Antes de ser enviada de vuelta, preservó los valores de habilidad de Eleonora y puso a su falna en un estado en el que la conversión pudiera realizarse en cualquier momento. Por eso, la habilidad que había ocultado quedó al descubierto. Y Ares había puesto sus ojos en ello. Esto era prácticamente otro Welf. El destino fue verdaderamente extraño. Pensar que el reino de Rakia había engendrado a Eleonora y a Welf al mismo tiempo. Si Ares lograra realmente controlar a ambos, inevitablemente estallaría una gran guerra en el futuro. La familia Crocho era un linaje despreciado por los elfos. Eso se debía a que las espadas mágicas de Crocho habían incendiado en el pasado la tierra natal de los elfos, reduciendo sus bosques a tierra quemada. Podían desatar una potencia de fuego instantánea comparable a la de la magia más poderosa con un conjuro ultra largo, lo que los hacía aún más aterradores que los elfos, que estaban dotados naturalmente para la magia. Si Ares obtuviera las espadas mágicas Crocho, tras un período de preparación, casi con toda seguridad atacaría a los elfos. Si a esto le sumamos los numerosos talentos heroicos nacidos de Eleonora como recipiente de reproducción, el peligro sería aún mayor. La familia Crocho era prácticamente el enemigo natural de los elfos. En el peor de los casos, los elfos serían derrotados, perdiendo su patria e incluso su libertad. Ares los reclutaría y esclavizaría, convirtiéndolos en la fuerza militar de Rakia. Con el poder de los elfos, además de las espadas mágicas Crocho, lo más probable es que Ares dirija su atención a los enanos y las amazonas a continuación. Y una vez que todas las razas semihumanas de la superficie hubieran sido conquistadas por él, ni el imperio ni las grandes naciones mágicas podrían detenerlo ya. Al final, incluso podría reunir el poder del mundo entero y lanzar un ataque contra Horario. Esta cadena de desvaríos puede sonar alarmista, pero no era una fantasía imposible. ¿Eres pretendiente de su Alteza? ¿HM? No lo soy. Riley negó con la cabeza. Estrictamente hablando, solo nos hemos visto 2 veces. Nos hemos hecho algunos favores. Pequeños favores, no me lo digas. Esa noche, a mitad de su discurso, Sarn se dio cuenta de repente de que había dicho algo inapropiado y se calló apresuradamente. ¿Esa noche? Riley pensó inmediatamente en el día en que Eleonora había sido secuestrada. La Gran Catedral. Un lugar como ese, custodiado por caballeros, había sido invadido por 3 hombres que incluso habían logrado secuestrar a la princesa. Se mire por donde se mire, eso era demasiado absurdo.
En aquel momento, Riley no estaba interesado, por lo que no investigó el asunto a fondo. Pero ahora parecía que aquello debía de haber sido un plan cuidadosamente elaborado con antelación. ¿La persona que contrató a esos 3 hombres también era su empleador? Tras dar con una pista inesperada, Riley preguntó por curiosidad. Sarm permaneció en silencio. Al ver eso, Riley no tenía intención de forzar una confesión. Simplemente desenvainó la espada del caballero. En el instante en que Sarm lo vio desenvainar la espada, entró en pánico. Espera, te voy a contar. Antes de que pudiera terminar, Riley ya había bajado la espada y lo había matado. De todas formas, no estaba muy interesado. Tras arrojar con indiferencia la espada ensangrentada, el chico murmuró, al final, no me importa demasiado. Ya fuera el grupo de Sarn o el de Ymir, ninguna de estas personas merecía compasión. Matarlos no supuso la más mínima carga para la conciencia de Riley. No era diferente a matar a la escoria de Virus. Al salir, vio a Lulune esperándolo con expresión preocupada. ¿Qué ocurre? Suspiró. Lo entenderás cuando me sigas. La chica bestia se quejó. Ah, qué mala suerte tengo. Después de todo ese esfuerzo, el tipo que construyó este pasadizo secreto era realmente molesto. Riley siguió a la chica irritada bajo tierra. El supuesto pasadizo secreto resultó ser una ruta subterránea que se extendía desde debajo de este edificio hasta las afueras de la ciudad. Pero tras caminar apenas una corta distancia, apareció un muro frente a ellos. La niña señaló la pared con frustración y dijo: a esto me refiero. El camino está bloqueado. La chica bestia lo pateó y no se movió en absoluto. Es increíblemente sólido. Lulune extendió las manos con impotencia, demostrando que no tenía solución. Riley levantó la mano y golpeó la pared. Olvídese del eco, incluso el sonido de los golpes contra ella era absorbido. Eso demostró que esta pared era extremadamente gruesa. Busqué por todas partes y no pude encontrar el mecanismo. La chica bestia se rascó las orejas y las mejillas con angustia. MMM. Tras pensarlo brevemente, Riley apoyó la palma de la mano contra la pared y dijo: retrocede un poco. ¿Eh? Lulune se congeló. Al segundo siguiente, Riley se aflojó la prenda superior, dejándola colgar alrededor de su cintura. El reiatsu que brotó de su cuerpo devolvió inmediatamente a la chica a la plena consciencia. Este tipo, no me digas que está planeando romper el mecanismo. Riley cerró los ojos y reunió el reiatsu dentro de su cuerpo. Luego reorganizó el Reishi. Irenkiaku. Una energía espiritual similar a un relámpago estalló. Al mismo tiempo, activó Blood Arterie, lo opuesto a Blood Vene, una habilidad que aumentaba enormemente el poder de ataque al golpear. Combinó una fuerza de 1 pulgada con la presión de la espada. Antes de obtener bendición GIF menor, esto podría haber requerido un largo período de investigación, pero ahora, aunque la idea le había surgido en el acto, varios poderes diferentes se fusionaron tan naturalmente como el agua que fluye cuesta abajo. Funcionaría. En el vacío que existía en el espacio de menos de 0,01 milímetros entre la palma de su mano y la pared, realizó una aceleración instantánea. De la palma de Riley se desató un impacto aterrador, potenciado por múltiples capas de poder. Un humo verde se elevaba de la palma de la mano de Riley. Con la otra mano, sujetó la muñeca de la mano con la que había atacado. Lulune se llevó las manos a los oídos, completamente atónita. Después de que Riley retirara la mano, ella se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza contra la pared. La razón por la que pudo hacerlo fue porque el ataque de Riley no había destruido toda la pared. En cambio, le había abierto un agujero circular. El borde del agujero era tan limpio que parecía el resultado de un corte industrial. La parte que había sido impactada se había vaporizado directamente, sin dejar ni el más mínimo fragmento. Tras medirla, Lulune descubrió que la pared tenía más de 1,3 metros de espesor. Oye, ¿esto era real? La persona que construyó esto ya estaba bastante loca, pero ser capaz de hacerlo a mano limpia era aún más ridículo. El Imsai de la familia Hefesto era realmente un monstruo aterrador. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon.com/MVTranslator. Capítulo 155. Capítulo 155. Wolf Crosso. Cuando Riley regresó a la residencia de Phobos, descubrió que la diosa ya se había despertado y había salido de su habitación. A través de Reiraku, observó que ella estaba hablando con varias personas muy agitadas. Al tocar esas cintas espirituales, también podía escuchar el contenido de su conversación.
Tenía que admitir que, desde que llegó al reino de Rakia, sus habilidades para escuchar conversaciones ajenas se habían perfeccionado cada vez más. Ahora, hacer todo esto me resultaba casi natural. Señora Phobos, ¿cuánto tiempo piensa hacernos esperar? El renacimiento de nuestra familia está claramente ante nuestros ojos. La oportunidad ya está aquí. ¿Por qué sigues demorando? La diosa miró al hombre emocionado que tenía delante, y luego dirigió una mirada al niño pequeño sentado al final de la mesa con una expresión desagradable. Wolf Croxo. Phobos suspiró para sus adentros y solo pudo decir: no estoy retrasando nada deliberadamente. Deberías preocuparte más por los sentimientos de Wolf. Él aún no está preparado, no hay necesidad. El hombre, que era el cabeza de familia Croxo, rugió e interrumpió las palabras de la diosa. Aunque fue una falta de respeto. Después de todo, la familia Croxo nunca había respetado realmente a esta diosa, una perdedora a sus ojos. Wolf es mi hijo. No es tan débil. Por el resurgimiento de la familia Croxo. Mirar. El hombre sacó con entusiasmo un objeto envuelto en tela. Desató la tela. Lo que apareció en el interior fue una espada corta carmesí. La expresión de Phobos cambió. Eso es. Así es. El hombre sujetó la espada con ambas manos, la alzó en alto y rió salvajemente. Una espada mágica Croxo. Mientras le mostremos esto al padre de la nación, seguramente aceptará a nuestra familia una vez más. Recuperaremos todo lo que una vez poseímos como nobles de la forja. No. Phobos, por instinto, alzó la voz para detenerlo. Pero eso solo enfureció aún más al hombre. Así que realmente estás obstaculizando deliberadamente a nuestra familia. Informaré de esto al padre de la nación. Miserable diosa, de verdad que no se puede confiar en ti. Ahora lo entiendo. Pretendes quedarte con el poder de Croxo para vengarte del dios de la guerra, ¿verdad? Ríndanse. Nuestra familia solo es leal a su majestad Ares. Mientras escuchaba atentamente a ese momento, la comisura del ojo de Rayleigh se contrajo ligeramente. La familia Croxo pertenecía a la nobleza del reino, ¿no es así? ¿No deberían ser leales al rey? ¿Por qué llamaban a Ares su majestad en lugar de su majestad? Suficiente. Finalmente, alguien no pudo soportarlo más. El hombre trastornado giró la cabeza y miró a su hijo. Así es. La que gritó no era la diosa. Era Wolf Croxo. El chico pelirrojo se agarró el pecho y gritó. ¿De verdad son tan importantes las espadas mágicas? Abuelo, ¿no dijiste que lo más importante de un arma es que permanezca al lado de su portador? ¿No dijiste que, aunque no pudiéramos forjar espadas mágicas, deberíamos confiar en nuestra técnica para crear armas más fuertes que las espadas mágicas? Las espadas mágicas no solo abandonan a sus amos. También abandonaron a nuestra familia, ¿verdad? Wolf juró con todo su corazón. Lo prometo, sin duda forjaré armas aún mejores que las espadas mágicas, así que, golpe. Antes de que Wolf pudiera terminar de hablar, la bofetada de su padre ya había caído. El fuerte golpe desestabilizó a Wolf e interrumpió su apasionada declaración. Aturdido por la bofetada, Wolf se tocó la zona debajo de la nariz y descubrió que le brotaba sangre. Bien. Phobos se puso de pie, queriendo dar un paso al frente y ayudar al niño a levantarse. Pero en el momento en que se levantó, un anciano le bloqueó el paso. Señora diosa, perdóname, pero por favor, deja de hechizar a Wolf. De ahora en adelante, no te reúnas con él de nuevo. Tras decir eso, el anciano se dio la vuelta, agarró a Wolf del brazo y se preparó para arrastrarlo sin importarle su resistencia. Al mismo tiempo, los demás miembros de la familia Croxo se pusieron de pie, con la intención de marcharse con ellos. Phobos se puso ansioso. Esto fue malo. La familia Croxo ya había caído en la locura. Obsesionados con la gloria pasada y los logros de sus antepasados, habían olvidado el verdadero orgullo de los nobles de la forja. No. Tuvo que impedir que la familia Croxo se marchara. Pero en ese momento, Clayston, que había estado observando todo desde un lado, le bloqueó el paso. Dama diosa. Clayston. Apártate. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Phobos se puso cada vez más ansioso. Podía percibir la desconfianza que Clayston sentía hacia ella. Este hombre era miembro de la familia Ares. En cierto modo, llamarlo su enemigo no sería una exageración. La situación ya ha empezado a descontrolarse. Parece que sería mejor marcharse antes de que las cosas lleguen a la siguiente fase, ¿no crees, señora diosa? La voz de Rayleigh resonó de repente. Clayston y Phobos reaccionaron de maneras completamente diferentes.
Finalmente, un atisbo de alivio apareció en el rostro de la diosa. Has vuelto. Justo ahora. Casualmente presencié todo. Entonces no necesito dar explicaciones, ¿verdad? No te preocupes. Riley ignoró a Clayston y comenzó a hablar con la diosa como si no hubiera nadie más presente. Su actitud enfureció inmediatamente al hombre. ¿Quién eres? Clayston desenvainó su espada. La familia Croxo, cuyo camino había sido bloqueado, también gritó enfadada. Quienquiera que seas, apártate del camino. Señor Croxo, por favor, cálmese. Déjeme a esta persona a mí. Clayston no se presentó a las elecciones. En cambio, caminó hacia Riley paso a paso, como si intentara aumentar la presión que ejercía su propia presencia. Al ver su pose, Riley parpadeó. Entonces, liberó todo su reiatsu sobre el hombre de golpe. Auge. En ese instante, Clayston comprendió lo que realmente significaba presión. Una invisible sensación de opresión se filtró en cada célula de su cuerpo, haciéndole sentir como si hubiera estado completamente expuesto ante una enorme amenaza. Esa presión hizo que su cuerpo se volviera increíblemente pesado. Ruido sordo. Clayston cayó de rodillas. El sudor le corría por el cuerpo como la lluvia. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se aceleraba cada vez más, mientras que el aire dentro de su cuerpo no lograba satisfacer sus necesidades. Comenzaron a aparecer síntomas de asfixia. Ja. De repente, Clayston dejó de moverse. Ya no forcejeaba. Dejó de respirar por completo y sus pupilas comenzaron a perder el enfoque. ¿Qué hiciste? Al presenciar esta escena incomprensible, los miembros de la familia Croxo solo pudieron interrogarlo con temor. Riley respondió con indiferencia. Simplemente le hice comprender la diferencia de fuerza. Ante el reiatsu del capitán Yamamoto, Nanao ni siquiera había podido respirar, e incluso le habían dado la lección. No tengo tiempo para enseñarte a respirar. Cuando el reiatsu se volvía lo suficientemente fuerte, incluso el aire se solidificaba debido a él. Era como estar bajo el agua, incapaz de respirar, solo pudiendo exhalar el aire del interior del cuerpo sin poder inhalar nada. Y si el reiatsu alcanzara el nivel de alguien como Aizen, podría aplastar a la gente por completo, o incluso descomponer seres débiles en átomos. Bakun 62. Yaporankan. Riley lanzó con naturalidad más de una docena de haces de luz azul. Las varillas de luz atravesaron los cuerpos de los miembros de la familia Croxo, inmovilizándolos y dejándolos inmóviles. Las varillas eran tan rápidas que no tuvieron tiempo de reaccionar. Solo Wolf fue dejado intacto deliberadamente. Wolf observaba conmocionado todo lo que sucedía ante sus ojos, completamente sin saber cómo reaccionar. Voy a crear una nueva Zanpakuto original que tenga poder sobre los sueños y cuya portadora sea Cassandra. ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna idea para una Zanpakuto original y su futura portadora? Compártela aquí. Capítulo 156. El orgullo de Smith. ¿Qué hiciste? Al ver a sus parientes, a su padre y a su abuelo atravesados por las barras de luz azul, Wolf se asustó muchísimo. Como un gato callejero con el pelo erizado, le enseñó los dientes a Riley. Riley lo ignoró. Simplemente miró a la diosa Phobos. La diosa asintió, dio un paso al frente, agarró a Wolf por el hombro y explicó. Wolf, esta persona es miembro de la familia Hefesto, la familia de mi amigo en horario. Aceptó mi petición y vino aquí para rescatarnos. ¿Horario? ¿Rescátanos? Wolf se quedó congelado. ¿Y Hefesto, no era esa la legendaria diosa de la forja? Mientras alguien fuera herrero, era imposible que no anhelara a esa diosa. ¿Esa diosa está dispuesta a ayudarnos? Si eso era cierto, entonces era maravilloso. Riley dijo. No te preocupes. No les hice daño. Esta magia causa dolor, pero no les provocará heridas ni les hará sangrar. Tras escuchar su explicación, Wolf miró a su familia y comprobó que, en efecto, no estaban sangrando. Sus expresiones reflejaban solo un ligero de dolor. El anciano miró con furia a Wolf, y también a Phobos y Riley. Así que eran ladrones de horario. Miserable diosa, estás intentando ayudar a Horario a robar la esperanza de nuestra familia Croxo. No. Wolf gritó. Esta es mi decisión. No tiene nada que ver con Lady Phobos. Abuelo, tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Un arma es la vida de un guerrero. Una espada mágica está destinada a romperse, lo que significa que abandona a su dueño por sí sola. Incluso si perdiéramos el poder de forjar espadas mágicas, dijiste que aún podríamos crear las mejores armas.
Wolf apretó los puños con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. Dijiste que ese era el orgullo y la gloria de un herrero. Admiraba esa versión de ti más que a nadie. Pero eso solo era una ilusión mía. Después de que descubristeis que podía forjar espadas mágicas, cambiasteis. Abandonasteis el oficio de la herrería y os obsesionasteis con las espadas mágicas Croxo. ¿El orgullo de un herrero? Menuda tontería. Vosotros, no, todos vosotros, fuisteis los que pisoteasteis el orgullo de los herreros hasta que no valió nada. En su agitación, Wolf se clavó las uñas en las palmas de las manos y la sangre brotó entre sus dedos. Tonto superficial. Comparada con las espadas mágicas Croxo, cualquier otra arma no vale nada. El anciano no prestó atención en absoluto a las sentidas palabras de Wolf. Él solo le rugió al niño. Riley frunció el ceño, incluso Sakanade, que estaba a su lado, tembló con él. Acarició suavemente la empuñadura. Entonces dijo: «Qué lamentable». «¿Qué? ¿A quién llamas lamentable?» «A mí». «Deja de decir tonterías, mocoso. No tienes ni idea de lo geniales que son realmente las espadas mágicas Croxo». Las comisuras de los labios de Riley se curvaron ligeramente. La compasión en sus ojos al mirar al anciano era completamente evidente. Una rana en el fondo de un pozo no sabía nada del vasto cielo, y mucho menos del universo que se extendía más allá. Es cierto, las espadas mágicas de Croxo eran poderosas. Según la leyenda, una espada mágica de fuego podía evaporar el mar con un solo golpe. Pero al final, simplemente tomaron prestado el poder de un espíritu. Antes de que los dioses descendieran al mundo inferior, los espíritus eran la principal fuerza y el recurso en el que los humanos y semihumanos confiaban para resistir a los monstruos. Los espíritus, bajo la guía de los dioses, ayudaban a los seres vivos de la superficie. Eran los avatares de los dioses. Pero comparado con el poder de Zanka no Tachi, que podría destruir el mundo, incluso un espíritu mismo solo podría sentir miedo. Muy bien, no perdamos más tiempo. Vámonos rápido. Mientras Riley hablaba, se preparaba para llevarse a la diosa y a Wolf. Pero justo en ese momento, se escuchó una carcajada repentina. Era el abuelo de Wolf. En ese momento, rió con aire de suficiencia y dijo: «¿De verdad crees que puedes escapar?» Al ver lo seguro que parecía de la victoria, Riley preguntó: «¿Qué quieres decir?» Los ojos del anciano brillaban con malicia. No se molestó en ocultar nada y habló directamente. «¿Creíste que no me protegería de esa diosa? Antes de venir aquí, ya envié a alguien a informar al señor Ares. Contando el tiempo, ese señor ya debería ser, jajaja». La expresión de Phobos se ensombreció. Wolf también rompió a sudar frío al instante. Tenía miedo. Temía ser capturado. Miró hacia la diosa que estaba a su lado, solo para descubrir que en sus ojos no había miedo, sino preocupación. La diosa bajó la cabeza y miró a Wolf. Cuando sus miradas se cruzaron, Wolf comprendió de repente. De principio a fin, Lady Phobos había estado pensando en él. Más allá de eso, incluso si ella misma se encontraba en peligro, no le importaba. En ese instante, Wolf sintió el afecto de la diosa con una claridad extraordinaria. Riley dejó de prestar atención al anciano mientras liberaba sus sentidos Reiraku. Entonces descubrió que, efectivamente, había llegado bastante gente al exterior. Según una estimación aproximada, probablemente había más de 400 guerreros con fauna. «Vaya cartel», murmuró Riley. Pero era fácil de entender. Ares fue el padre del reino de Rakia, su figura más importante. Seguir a Ares significaba poder y estatus. Pero si se lo analiza desde la perspectiva opuesta, también eran las personas con excelentes habilidades las que se habían reunido a su alrededor. Ambas partes dependían la una de la otra y no podían permitirse el lujo de perder a la otra. Por eso, los movimientos de Ares siempre estaban fuertemente protegidos. Después de todo, una vez que Ares fuera enviado de vuelta al cielo, todos ellos se convertirían instantáneamente en peces en el Tajo. Todo lo que poseían en ese momento se desvanecería como el humo. «Señora diosa, ¿sabe montar a caballo?» «No, no puedo». «Bien». Riley desapareció del lugar donde estaba. Poco después, un carruaje pasó a toda velocidad. Se subió al techo del carruaje y lo detuvo bruscamente frente a ellos dos. «Entra». Phobos alzó a Wolf y lo introdujo en el carruaje, para luego subir ella también. Riley tiró de las riendas y el carruaje salió disparado hacia adelante como si hubiera sido lanzado por un resorte. En ese momento, frente a las puertas de la mansión, Ares se preparaba alegremente para entrar en la finca.
Llevaba mucho tiempo deseando las espadas mágicas Crocho, pero la familia Crocho lo había decepcionado una y otra vez. Jamás se había imaginado que nacería una nueva esperanza ahora. Retumbó, retumbó, retumbó. Clac, clac, clac. Señor Ares. Un caballero reaccionó rápidamente y se lanzó hacia adelante, apartando a Ares de un empujón. Él mismo salió despedido por el carruaje. Al ver cómo el carruaje se alejaba a toda velocidad, los miembros de la familia Ares que estaban en la puerta permanecieron atónitos durante varios segundos. Oye, ¿estás bien? Ares se apresuró a acercarse al caballero que había sido golpeado por el carruaje y le examinó las heridas. Y resulta que el hombre tosía sangre y ya no podía hablar. Ares estalló en cólera. Maldita sea. Pensar que se atrevieron a herir a mi guerrero. Envíen a nuestras fuerzas y detengan ese carruaje. El dios de la guerra rugió su orden. Casi un centenar de personas entraron en acción de inmediato. Uno tras otro, comenzaron a reunir a sus subordinados y a iniciar la persecución. ¡Uah! Wolf gritaba sin parar, asustado por la velocidad vertiginosa del carruaje. Para un niño de su edad, eso era inevitable. Aunque algún día se convertiría en un hombre leal y confiable, en ese momento no era más que un mocoso. El carruaje arrasó las calles. En poco tiempo, irrumpió en el distrito superior y comenzó a avanzar a toda velocidad hacia el distrito medio. Capítulo 157. Huyendo. Retumbando, retumbando, retumbando. El eje del carruaje giraba a gran velocidad, rozando contra el camino con un rugido atronador. Mezclado con el galope de los dos magníficos caballos, el ruido atrajo la atención de innumerables peatones incluso antes de que el carruaje girara hacia la calle siguiente. Todos miraban hacia el extremo superior de la carretera. Estaban esperando a que apareciera lo que fuera que estuviera produciendo ese sonido. ¡Zas! Dos hermosos caballos irrumpieron. El carruaje que tiraban giró casi 90 grados en un instante. Con un brusco derrape, el carruaje volvió a enderezarse y salió disparado por el medio de la calle a una velocidad aterradora. ¡Ah! ¡Quítate del camino! La gente en la calle se dispersó frenéticamente hacia ambos lados. Tras el estruendo del carruaje, todos se quedaron mirando en la dirección en la que había desaparecido, incapaces de volver a fijar la vista en él durante un buen rato. Fue solo cuando una unidad de caballería los persiguió por la misma ruta que la multitud comenzó de inmediato a discutir y a especular sobre lo que había sucedido exactamente. La velocidad de un carruaje seguía siendo muy inferior a la de los caballos de guerra. Al poco tiempo, Riley y los demás también fueron alcanzados. Al ver esto, saltó directamente del carruaje. Mientras aún estaba suspendido en el aire, derribó a uno de los caballeros de su caballo de una patada. De pie sobre el lomo del caballo, Riley descubrió que el animal se había detenido repentinamente e incluso estaba intentando tirarlo al suelo. Le sorprendió lo bien entrenados que estaban esos caballos. Entonces saltó del lomo del caballo, envolvió su puño con Reiryoku y, de un solo puñetazo, lanzó al caballo de guerra por los aires, estrellándolo contra la puerta de madera de una tienda cercana. Más caballeros cargaron. Riley levantó el pulgar, el índice y el dedo corazón, y luego los deslizó delante de sus ojos. Bakun 37. Tsuriboshi. Zas. Una hamaca tejida con poder espiritual se extendía por la calle, convirtiéndose en una densa y elástica cortina que bloqueaba el paso de los caballeros. Bajaron el cuerpo y apretaron las piernas alrededor de sus caballos, con la intención de atravesar el obstáculo de una sola vez. Sin embargo, en el momento en que la alcanzaron, se dieron cuenta de que esta barrera poseía una elasticidad sorprendentemente poderosa. Boing. 7 u 8 caballos de guerra y sus jinetes fueron lanzados hacia atrás por la fuerza de su propia carga, volando a una distancia considerable. Los relinchos de los caballos resonaron uno tras otro. Entre ellos se oían los gritos de los caballeros al estrellarse contra el suelo. ¡Maldita sea! Bastardo despreciable, deja de usar trucos tan mezquinos. Tras descubrir la elasticidad de Tsuriboshi, varios caballeros desenvainaron sus espadas y atacaron la barrera que tenían delante. Esta cosa. Sus espadas cayeron al aterrizar sobre Tsuriboshi. Sin embargo, la barrera elástica no temió a las cuchillas afiladas como habían previsto. No solo no estaba cortado, sino que la sensación que transmitían sus armas era extrañamente incorrecta. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Antes de que el soldado pudiera siquiera quejarse como es debido, una asombrosa fuerza de rebote viajó a través de su arma y se alojó en su muñeca, haciendo que la espada saliera volando de su mano. El arma giró 2 veces y media en el aire antes de clavarse directamente en el pie de otro caballero.
Tras permanecer inmóvil durante unos 2 segundos, el caballero que había sido apuñalado mientras estaba quieto finalmente gritó de dolor. ¡Ah! Mi pene. No fue mi intención. Maldita sea, ¿qué demonios es esto? Las espadas no pueden cortarlo, y el rebote es ridículo. TCH. La vergonzosa actuación de sus subordinados hizo que su comandante se sintiera completamente humillado. Apártense todos. Un guerrero que parecía extremadamente seguro de su propia fuerza dio un paso al frente. A juzgar por su atuendo, parecía ser un general. Con un solo golpe de su espada, la barrera que había dejado indefensos a los caballeros se abrió de golpe. Al final, solo fue Bakun 37. Esperar que resistiera ataques de alguien del nivel 3 era pedir demasiado. El hombre prosiguió con varios tajos más, destruyendo por completo la barrera. Aún así, su expresión seguía siendo fea. Porque en su mente, esperaba destruir el obstáculo de un solo golpe. En cambio, le habían hecho falta 6 cortes. Cada nuevo tajo le hacía sentir como si las miradas a su alrededor adquirieran una capa más de desprecio. Continúen la persecución. Última orden. Capturen a Lady Phobos y a Welf Crocho dentro de ese carruaje a toda costa. En cuanto al hombre, mátenlo si es necesario. No dejen que escapen. Sí. Riley regresó al carruaje y lo condujo hacia el distrito central. Cuanto más se alejaba uno del centro, más grandes se volvían los distritos de la ciudad. La enorme extensión del distrito central, combinada con su terreno complicado, ralentizó enormemente su velocidad. ¡Zas! Un rayo de luz roja se elevó hacia el cielo. Una bola de fuego carmesí explotó en lo alto, poniendo instantáneamente a toda la ciudad en estado de alerta bélica. Auge. 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 Las puertas de la ciudad, que originalmente estaban realizando inspecciones, detuvieron su actividad al mismo tiempo. Las compuertas se bajaron inmediatamente, bloqueando todas las salidas. La gente en las calles palideció. Huyeron despavoridos hacia sus casas. Algunos, por motivos de seguridad, corrieron directamente a las tiendas cercanas y cerraron las puertas de golpe. En menos de 3 minutos, no quedaba ni un solo residente común en las calles. La carretera ya estaba abierta, pero Riley no estaba contento con ello. En cambio, se puso aún más serio mientras permanecía atento a su entorno. Al percibir la presencia de Reiraku, pudo sentir cómo aparecían cada vez más soldados a su alrededor. Me apropiaré de este logro. En una azotea junto a la calle, un hombre que sostenía un arco tensó la cuerda por completo. La flecha, colocada en el arco, apuntaba a Riley, que iba en el carruaje. Pero un segundo antes de que pudiera disparar la flecha, Riley levantó repentinamente la cabeza y se encontró con la mirada del hombre. El arquero se sobresaltó. Se fijó en mí. ¿Cómo? Claramente se había estado escondiendo. ¿Se trataba de algún tipo de habilidad para detectar enemigos? Pero con la flecha ya preparada, no tuvo más remedio que disparar. El hombre soltó los dedos. La flecha giró en el aire, volando directamente hacia la parte superior del cuerpo de Riley. Riley blandió su espada y, con un tajo, se precipitó hacia la azotea. La flecha, en pleno vuelo, fue pulverizada instantáneamente por la fuerza del impacto. La presión ascendente abrió una nueva grieta en el techo. Aunque no alcanzó directamente al arquero, provocó que cayera en la fisura. ¡Qué fuerte!, murmuró Welf, atónito por la fuerza de Riley tras presenciar aquella escena. Pero entonces, otro grupo de personas salió corriendo repentinamente delante del carruaje. En un abrir y cerrar de ojos, levantaron una barricada. Si el carruaje chocara directamente contra él, sin duda quedaría hecho pedazos. Al mismo tiempo, aparecieron perseguidores detrás de ellos. Más de 100 caballeros cabalgaban a caballo, todos ellos completamente armados. También aparecieron enemigos en los tejados. Y esta vez, no era solo uno de ellos, sino todo un grupo. Arqueros, ballesteros, magos y otros combatientes de la retaguardia se habían reunido allí. Todos y cada uno de ellos ya estaban preparando su ataque. «Vamos a estrellarnos». Wolf gritó y se aferró desesperadamente al carruaje, sin atreverse a soltarlo. Riley extendió la palma de la mano hacia adelante. «Desaparece». Raikun. El cañón de rayos disparado por AGM-63 estalló. Ante las miradas horrorizadas de quienes bloqueaban la carretera, la barricada y la gente que la rodeaba se evaporaron. Retumbar. Sonaba como un trueno real de la naturaleza. Tras evaporar a los enemigos, el rayo se dispersó en retorcidas cuchillas de electricidad en todas direcciones, dejando varias cicatrices profundas en el suelo.
Magia. Y sin cánticos. Esta vez, no solo Welf y Phobos quedaron atónitos. Incluso los miembros de la familia Ares se quedaron impactados. Disparen a los caballos. Sí. Zas. Todos los arqueros apuntaron a los dos magníficos caballos que tiraban del carruaje. Rayleigh frunció ligeramente el ceño. Reaccionó con rapidez, alzando inmediatamente la mano hacia el cielo. Agm 58. Tenran. Un enorme tornado agitó todas las flechas que se aproximaban, desviándolas de su formación antes de hacerlas retroceder. Más de una docena de personas resultaron heridas por las flechas que rebotaron. Capítulo 158. Capítulo 158. Masacre. Oye, toma las riendas y conduce el carruaje hacia el lugar que te diga. Cada vez había más enemigos. Rayleigh ya no podía seguir interceptándolos desde lo alto del carruaje, así que agarró a Welf y lo arrastró hasta el asiento del conductor. Tras decir eso, le daba igual si Welf lo conseguía o no. Saltó directamente del carruaje. En cuestión de segundos, Rayleigh se vio rodeado por más de una docena de hombres. Frente a una formación de lanzas que lo rodeaba, bajó el cuerpo, pasó el brazo por encima de la cabeza y asestó un tajo ascendente con su hoja afiladísima. Sonido metálico. Cada asta de lanza fue cortada en pedazos. Luego, transformó su tajo en un barrido horizontal, la hoja atravesó la cintura de varios hombres y partió a 5 de ellos limpiamente por la mitad. Tomó una de las lanzas, sujetándola por el extremo con una sola mano, con la izquierda, y la blandió con facilidad. Todo enemigo que se encontrara a menos de 2 metros de él retrocedía ante su fuerza monstruosa. Varios de ellos alzaron sus armas para bloquear el ataque, pero fueron destrozados y salieron disparados hacia atrás, tosiendo sangre mientras caían. Este tipo, es increíblemente bueno peleando. Cuidadoso. Es de horario. Es muy probable que sea un aventurero de alto nivel. Ataquen juntos. No le den oportunidad de respirar. En medio de la feroz batalla, Rayleigh levantó repentinamente la palma de la mano hacia el cielo. La gente que lo rodeaba se sobresaltó por el movimiento, pensando que estaba a punto de usar magia de nuevo. Pero después de 2 o 3 segundos, no pasó nada. Decidieron que Rayleigh solo estaba fanfarroneando y continuaron con su ataque. ¡Zas! Su espada descendió. Otro hombre fue partido en dos a la altura del hombro. Ver cómo un compañero vivo y palpitante se convertía en 2 trozos sangrientos de carne ante sus propios ojos tuvo un impacto enorme en el bando de Ares familia. Los miembros más jóvenes, que nunca antes habían visto una escena tan sangrienta, comenzaron a perder los nervios. La mirada de Rayleigh se enfrió. Si hubieran sido jugadores subalternos de su propio equipo, no le habría importado darles consejos. Pero en ese momento, eran enemigos. Y este lugar era un campo de batalla. Fue una lástima. Pero no se contuvo. Tampoco podía dejar pasar la oportunidad del enemigo. Clava su espada en el suelo para fijarla en su sitio, luego agarró la lanza con ambas manos e hizo girar el arma de 2 metros de largo, alternando el agarre entre ellas mientras giraba. Su fuerza aterradora desató una violenta tormenta. Aún así, quienes fueron arrastrados por la fuerza del viento fueron considerados afortunados. Aquellos que fueron alcanzados directamente por la lanza que giraba a gran velocidad vieron cómo partes de sus cuerpos eran arrancadas y destrozadas en un instante. Tras eliminar a los enemigos que le rodeaban, Rayleigh cambió el agarre de la lanza y adoptó una postura de lanzamiento. Reiryoku se vertió en la lanza. Auge. La lanza se transformó en un rayo de luz que atravesó la calle, arrasando con todo a su paso, para luego impactar directamente en el centro de la formación de caballeros que se encontraba más atrás. Estallido. Fue como si hubiera explotado un misil. Una gigantesca esfera de luz floreció en el suelo, y una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. Rayleigh ni se molestó en comprobar los resultados. Inmediatamente blandió su espada y desvió los proyectiles que volaban hacia él. Tras desviar varias flechas seguidas, Rayleigh se percató de repente de que una bola de metal se había colado entre los ataques. Fue una jugada inteligente. Su hoja era delgada y no estaba preparada para soportar un golpe tan fuerte de costado. Si hubiera utilizado el lado plano de la hoja para bloquearla directamente, existía una alta probabilidad de que la hoja se agrietara o incluso se rompiera por completo. Por supuesto, eso era una suposición, era una espada común y corriente. ¡Zas! Frente a la bola de hierro que se aproximaba, Rayleigh realizó un tajo directo. El tajo de la espada partió la bola de hierro y, al mismo tiempo, se dirigió hacia el tejado. Imposible.
El hombre que había disparado la bola de hierro casi perdió el conocimiento al ver cómo se partía en dos desde la distancia. Cuando el tajo de la espada se abalanzó sobre él, sus piernas flaquearon y, por pura coincidencia, evitó el golpe mortal. Su cabello, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Las secuelas de la presión de la espada se extendieron por su cabello y le dieron una forma similar a la de un capa. En otras palabras, una calva justo en el medio. Los pantalones del hombre se mojaron. Se había orinado encima del terror. Act 31. Shakam. 30 descargas. Grupos de llamas se congregaron alrededor de Rayleigh. El fuego se condensó en orbes carmesí y, bajo el control de Rayleigh, todos ellos volaron simultáneamente hacia los tejados. Abandono del encantamiento. Un único hechizo Kid copiado 30 veces. Tras Rayleigh, que corría, aparecieron densas bolas de fuego que lo rodearon. Entonces, a su orden, salieron disparados uno tras otro, dejando largas estelas de fuego en el aire. La intensidad del fuego tiñó de rojo el cielo en una amplia zona. En el instante en que cayeron las bolas de fuego, una cadena de explosiones arrasó los tejados a ambos lados de la calle. Las rugientes llamas se elevaron como fuego cayendo del cielo. ¡Ah! Varias familias subordinadas a la familia Ares sufrieron grandes pérdidas en un instante. Quienes se desplomaron al suelo pidieron ayuda a gritos, uno tras otro. Al ver que el enemigo caía en el caos, Rayleigh no siguió luchando. Se dio la vuelta y persiguió el carruaje. Sabía perfectamente que una pequeña victoria como esta no significaba nada. Mientras permanecieran dentro de esta capital real, la batalla nunca terminaría realmente. Solo había dos condiciones para la victoria. Primero, escapa de este lugar. Segundo, aniquilar el reino de Rakia. La segunda condición de victoria implicaba que tendría que matar a aproximadamente 100.000 enemigos. Si eligiera esa opción, su resistencia y su mente serían las primeras cosas que no podrían soportarlo. Por eso Rayleigh no se dejaría arrastrar a una pelea prolongada. Su pensamiento permaneció claro. Mientras perseguía el carruaje, luchó contra varios enemigos más rápidos que habían logrado acercarse. Tras abatir a varios hombres más, la respiración de Rayleigh seguía siendo constante. Ni siquiera había acelerado. Monstruo. Un ojeador de Ares Familia observaba la actuación de Rayleigh desde un punto estratégico, mientras un sudor frío le recorría la frente. Increíble. Pensar que alguien pudiera luchar con tanta ferocidad incluso bajo un asedio a gran escala. ¿Eran todos los aventureros de Horario tan increíblemente fuertes? Tras compararlo con figuras conocidas, el explorador no pudo encontrar ningún aventurero famoso que le pareciera el chico que tenía delante. En primer lugar, entre los aventureros de alto nivel, ya era raro ver humanos. La mayoría eran elfos u hombres bestia. Analizar la composición de las fuerzas de combate de élite de la familia Freya y la familia Loki facilitó su comprensión. Los tres ejecutivos de la familia Loki eran un elfo, un enano y un palom. Freya familia era igual. Su luchador más fuerte, Otar, era un hombre bestia. El siguiente era el carro de la diosa, Allen, también un hombre bestia. El espadachín mágico elfo negro y el bastón mágico elfo blanco eran ambos elfos. Los humanos tenían un potencial promedio y una esperanza de vida corta, lo que les dificultaba mucho producir aventureros de alto nivel. Los casos especiales como los de Zald y Alfia siempre fueron minoritarios. Entre los nombres que Rakia había enumerado como aquellos que requerían la mayor precaución, solo había un puñado de humanos. Dispara la magia. Zumbido. Una luz mágica y brillante llenó el cielo y la tierra. Más de 100 magos entonaron cánticos al unísono, y su energía mágica combinada provocó temblores en el aire. Se lanzaron hechizos de todos los elementos y colores. Su objetivo era Rayleigh. Ante un bombardeo mágico como este, olvídate del nivel 3. Ni siquiera un aventurero de nivel 4 podría esperar sobrevivir. Sin embargo, Rayleigh no tenía intención de esquivar. Vacuum 81. Dank. Una barrera invisible se alzó frente a Rayleigh, y la tormenta de bolas de fuego, cuchillas de hielo y pinchos de piedra se estrelló contra el escudo de Dank. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator. Capítulo 159. Capítulo 159. Fusibi no tiene ningún efecto. Infieme. Todos nuestros ataques explotaron en el aire, es como si una pared invisible los hubiera detenido. Una pared. Eres estúpido. Hasta una muralla de la ciudad habría sido destruida con semejante potencia de fuego. ¿Acaso no te das cuenta de que esto es magia defensiva del enemigo? ¿Eh?
El mago que había sido reprendido se volvió y miró la barrera, cuya altura era de al menos decenas de metros, mientras que su anchura parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Como era invisible a simple vista, solo pudo estimar el tamaño de esa pared. ¿Qué clase de broma fue esa? ¿A eso le llamas magia defensiva? Esa fuerza. Ese rango. ¿Cómo podría existir una magia así? Zas. Sonido metálico. Una flecha fue desviada. Quien disparó era miembro de la guardia personal del rey Mario. Los ataques físicos tampoco funcionan. HMPH. Una defensa como esta no puede durar para siempre. Todos, prepárense para atacar en el instante en que esa barrera desaparezca. Al oír que los sonidos del ataque cesaban gradualmente, Rayleigh supo que el enemigo ya lo había descubierto. Aunque Danke era Bakum 81, su poder defensivo podía bloquear por completo a todos los ADM por debajo del 89. En el reino de Rakia, no había magos lo suficientemente poderosos como para compararse con ellos. En lugar de malgastar fuerzas intentando romper a Dank, era mejor conservar su energía y esperar a que la barrera desapareciera por sí sola. Después de todo, mantener un hechizo Kidma al nivel 81 durante un período prolongado no era algo que el Reiatsu de un Shinigami de clase capitán pudiera soportar por mucho tiempo. Como mínimo, se necesitaría más de 10 veces esa cantidad de Reiatsu para controlarlo. Auge. Mientras Rayleigh pensaba en su próximo movimiento, de repente sintió que unas presencias se acercaban a gran velocidad. ¿Qué fue esto? Había 6 firmas de Reiatsu en él, Y. Ares. Se detuvo bruscamente. En el instante en que se detuvo, un edificio que tenía delante se hizo añicos, y un carruaje que irradiaba una luz dorada irrumpió entre el humo, bloqueándole el paso. Rayleigh miró el carruaje que tenía delante. Le resultó bastante sorprendente. Jajaja. ¿Ves, Marius? Mira cómo reaccionó este formidable enemigo. Te dije que gastar una fortuna para comprar este carro a la gran nación mágica fue la decisión correcta. La risa de Ares parecía poseer un poder extraño, levantando una ráfaga de viento que disipó el polvo y el humo. Marius se aferró con fuerza a la barandilla del vagón, con expresión sombría. Su dignidad había sufrido un duro golpe. 5 caballeros de aspecto agresivo saltaron del carruaje. La mirada de Rayleigh se entrecerró ligeramente mientras las recorría con la vista una por una. Ares apoyó un pie en el armazón del carro, cruzó los brazos sobre el pecho y preguntó. Aventurero de horario, ¿te someterás a mí? Me niego. Ya veo. Qué lástima. Ares no tenía intención de malgastar palabras. En el instante en que escuchó la respuesta de Rayleigh, dio la señal directa a su familia para que atacara. Los 5 caballeros se movieron a la vez. 2 de ellos eran los más grandes, ambos de más de 2 metros de altura. Pero a pesar de su tamaño, sus movimientos eran precisos y eficientes. En un instante, aparecieron a ambos lados de Rayleigh, extendiendo los brazos para cortarle la retirada. Entonces aparecieron 2 guerreros ligeros atacando desde el frente. Todos ellos estaban completamente armados, pero su equipo había sido claramente diseñado con esmero. No solo era potente, sino que tampoco interfería con sus estilos de lucha. Era completamente diferente de las armaduras de caballero producidas en masa. Todos llevaban casco, así que Rayleigh no podía verles la cara, pero sí podía ver la intensidad de sus ojos. La persona que estaba al fondo era de complexión mucho más pequeña. Sostenía un elegante lazo de plata, cuyos extremos estaban decorados con el escudo del reino de Rakia. 2 vanguardias. 2 mediocampistas. ¿Y una retaguardia? Rayleigh bajó la cabeza y dio un paso atrás. En un instante, desapareció del cerco de 4 hombres y los puso a todos al alcance de su tajo. Giró la empuñadura de su espada hacia un lado, sujetándola con la mano derecha. Era una postura de Yaijutsu que había aprendido de Kaguya. En el instante en que su objetivo desapareció, los 4 abrieron los ojos con asombro. Los centrocampistas tenían un campo de visión más amplio e inmediatamente descubrieron la nueva posición de Rayleigh. Enseguida lanzaron un grito de advertencia. Detrás de ti. Los 2 pequeños gigantes se dieron la vuelta inmediatamente. Pero su visión ya estaba llena de la presión de las espadas. Al mismo tiempo que Rayleigh desenvainaba su espada, lanzó un tajo comprimido, dándole la forma de una media luna que se dirigió hacia los 4. No pudieron esquivarlo. En el momento en que vieron ese corte, emitieron su veredicto. Los 2 vanguardias juntaron sus brazos. Sus gruesos brazos se presionaban uno contra otro, como 3 capas de muro sólido. Cada uno de ellos apoyó un pie detrás de sí como apoyo.
Estallido. El tajo en forma de media luna impactó en su defensa y los obligó a retroceder 6 o 7 metros. ¡Qué fuerte! Los dos miraron los cortes en sus brazos. Era la primera vez que bloqueaban un ataque juntos y aún así resultaban heridos. En ese preciso instante, comenzó a resonar un cántico. La mirada de Riley recorrió a las 4 personas que tenía delante y se posó en la arquera que estaba al fondo. En ese momento, tenía las manos juntas. Esa retaguardia no era un arquero. Era una curandera que también sabía usar un arco. En el instante en que notaron que la mirada de Riley se fijaba en su unidad de curación, los dos guardias intermedios cambiaron inmediatamente de posición, protegiéndose del rápido movimiento que había mostrado anteriormente. ¡Oh! Hermoso. Ares elogió efusivamente el golpe anterior de Riley. Marius simplemente suspiró. Realmente no había nada que pudiera hacer contra Ares. Este dios era demasiado bueno causando problemas. De nuevo. Los dos pequeños gigantes cargaron una vez más. Esta vez, Riley no retrocedió. Se quedó donde estaba, dio un paso adelante y blandió su Zanpakuth con fuerza. Pero aquel enorme cuerpo cayó repentinamente hacia el suelo. Ambas manos se alzaron rápidamente. Sorprendentemente, empujó el brazo de Riley. En el instante en que hicieron contacto, el pequeño gigante entrelazó sus 10 dedos, intentando agarrar a Riley así como así. Pero Riley le pisó la cara con el pie, interrumpiendo su intento. Riley estaba algo sorprendido. El hombre parecía corpulento y honesto por fuera, pero en realidad era flexible y astuto. Un poco como el Maeda. Utilizando esa enorme cabeza como trampolín, Riley dio una voltereta en el aire y retrocedió 5 metros. Antes de que la punta de su pie tocara el suelo, el otro tanque aceleró repentinamente. La aterradora explosión de velocidad hizo que su enorme cuerpo se volviera borroso, y llegó frente a Riley en un instante. Al ver que el enemigo se acercaba repentinamente, Riley notó la magia que se había concentrado en su mano. ¿Magia? ¿Este tipo era un tanque mágico? Tampoco hay cánticos. No, te equivocas. Fue un cántico ultra corto. Esto me pareció un tanto problemático. El enemigo había captado con precisión el momento de su evasión y atacó deliberadamente cuando él no tenía dónde apoyarse. Este tipo también era completamente diferente a como se veía, ya que era muy preciso. Desafortunadamente, las comisuras de los labios de Riley se curvaron ligeramente. Esa sonrisa se reflejó en los ojos de ambos hombres, lo que hizo que aceleraran aún más el paso. Lamentablemente, al segundo siguiente, Riley desapareció. Al igual que cuando lanzaron su ataque sorpresa anteriormente, se trataba de una teletransportación cuyo proceso de movimiento no pudo ser capturado en absoluto. ¿Por qué? Claramente aún no había tocado el suelo. El ataque del tanque mágico ya no podía detenerse. Su mano golpeó contra el suelo. Auge. Ese impacto dejó una huella circular en la calle. Y aún no había terminado. El foso circular continuó derrumbándose. Parecía una onda expansiva que ignoraba las defensas y atravesaba la superficie del cuerpo, y además era un ataque de múltiples golpes. La figura de Riley los rodeó a ambos y se lanzó directamente hacia los dos centrocampistas. Para un Shinigami que podía manipular el Reishi para crear puntos de apoyo, todo el espacio tridimensional no era diferente de un terreno plano. Esperar. Los dos vanguardias rápidamente dieron media vuelta para perseguirlos. Pero en el instante en que levantaron los pies, descubrieron que unas líneas rojas de fuego los habían atado al suelo, obligando a que sus piernas permanecieran enredadas en la calle que tenían debajo. Act 12. Fusibi. Fue un pequeño truco que Riley desató instantáneamente mediante el abandono del encantamiento cuando pasó junto a ellos dos, inmovilizándolos y evitando que lo persiguieran. Capítulo 160. Capítulo 160. Acorralado. Maldita sea, ¿qué es esto? Tengo los pies atascados. Riley se abalanzó sobre los dos centrocampistas. Mientras corría, se aflojó el abrigo, dejando al descubierto un chaleco negro y los sólidos músculos que se escondían debajo. Shunk. Una oleada impetuosa de Reiatsu estalló hacia afuera. Un Reiryoku similar a un relámpago crepitó desde su cuerpo. Su puño, envuelto en Reiatsu, atravesó el aire. El Shumpo de Riley fue demasiado rápido para que ambos pudieran reaccionar. Ambos recibieron un puñetazo en el pecho y salieron disparados por los aires. Tras apartarlos, Riley sintió un leve escozor en la mejilla. Lo limpió con el dedo. No había sangre. En su estado Shunken, todo su cuerpo estaba envuelto en Reiatsu altamente condensado.
El hecho de que su oponente hubiera logrado contraatacar por instinto ya era impresionante, pero aún así no era suficiente. El corte solo le había dejado una marca blanca en la cara. Ahora es tu turno. Riley dio un paso al frente y caminó hacia la retaguardia. Levantó el pie. En el instante siguiente, ya estaba justo delante de ella. La retaguardia, que en realidad era una sanadora, se sobresaltó, pero tras flexionar ligeramente las rodillas, no retrocedió. En cambio, sacó al instante la daga que llevaba en la cintura y apuñaló repetidamente a Riley en la sien, las costillas y el pecho. Para Riley, su velocidad era demasiado lenta. Él simplemente levantó las manos ligeramente y bloqueó todos y cada uno de sus ataques. Cuando ella giró sobre sí misma y se abalanzó sobre su otra sien, Riley le atravesó la muñeca con el dedo, arrancándole la daga de la mano. Luego le propinó una patada en la parte inferior del cuerpo. Cayó al suelo inmediatamente. ¡Agde! Justo cuando Riley estaba a punto de acabar con el curandero, su visión se desvió repentinamente. Sintió como si fuera a caerse, así que rápidamente separó los pies para mantener el equilibrio. ¿Qué está sucediendo? ¿Veneno? No. Hubo una fluctuación mental. Riley se apoyó en su zampacudni y alzó la cabeza hacia Marius, que estaba de pie junto a Ares. En ese momento, Marius sostenía algo y lo señalaba en esa dirección. ¿Eso es, un objeto mágico? ¿Era eso algo más que habían comprado a la gran nación mágica? ¿Una maldición? No, no se sentía exactamente como tal. ¿Una ilusión? Sus sentidos se habían visto alterados. Oro. Riley negó con la cabeza, intentando disipar parte del mareo, pero antes de que pudiera recuperarse por completo, los dos vanguardias se liberaron de sus ataduras. La fuerza con la que arrancaron el suelo mismo fue desgarrada. Los dos corrieron tras Riley. Uno de ellos le propinó un puñetazo en la espalda a Riley, tirándolo al suelo. El otro dio un gran salto en el aire. Entonces cayó como un meteorito. Después de eso, golpeó a Riley con ambos puños una y otra vez. Su lluvia de puñetazos sacudió la tierra sin cesar. Los dos centrocampistas también se habían puesto de pie. Al ver cómo Riley era aplastado contra el suelo bajo esos puños enormes, todos creyeron que la batalla había terminado allí. Ese tipo está acabado. Bang, 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 bang. Boom. Boom. Tras decenas de golpes con toda su fuerza, el gigante finalmente se detuvo y se quedó allí de pie, jadeando con dificultad. Había agotado sus fuerzas y atacó con todo lo que tenía. Charla. Fragmentos de piedra se deslizaron del puño del gigante, cayeron al suelo y rebotaron varias veces. ¿Has terminado? La voz tranquila de Riley se escuchó de repente. El gigante se sobresaltó. ¿Qué? ¿Cómo fue posible? Bajó la mirada. Allí estaba Riley, tendida en el cráter que se había abierto en el suelo, justo en el centro. Aparte de que su ropa estaba un poco sucia, no presentaba ninguna herida visible. Sus ataques no habían servido de nada. Riley yacía impasible en el terreno hundido, con una postura relajada. De vez en cuando, aparecían patrones azules que parpadeaban sobre su cuerpo. Contra este tipo de oponente, no había manera de que pudieran atravesar el poder defensivo de un cuerpo reforzado por Bloodbane. Grandulón. Muévete. La voz fría de Riley resonó. El gigante se quedó congelado. Zas. En el instante siguiente, un frío destello de acero pasó zumbando. El hombro del gigante se balanceó ligeramente. Entonces se dio cuenta de que ya no sentía el brazo izquierdo. ¿Eh? ¿Mi brazo? Un instante después, la sangre salpicó. No. Sería más preciso decir que brotó como una fuente. Una enorme cantidad de sangre brotó del brazo cercenado del gigante, haciéndole lanzar un grito desgarrador. Agarró la herida con todas sus fuerzas, apretando con fuerza para detener la hemorragia. Debido al intenso dolor, cayó de rodillas en el acto. En ese preciso instante, Riley también se levantó del cráter y se puso de pie frente al gigante. Riley medía más de 1,80 m. Originalmente, él había sido mucho más bajo que el gigante, pero ahora era él quien lo miraba desde arriba. El gigante parecía querer decir algo. Pero al segundo siguiente, esas palabras quedaron atrapadas para siempre en su garganta. Porque su cabeza ya se había separado de su cuello. Riley permaneció inmóvil, en la misma postura en la que acababa de blandir su espada, mientras la cabeza del gigante se deslizaba lentamente de su cuello. Ruido sordo. La enorme cabeza cayó al suelo y toda la sangre que contenía se derramó.
El campo de batalla quedó en silencio durante varios segundos. Maldito seas. Al ver morir a su compañero, los 4 restantes finalmente se recuperaron de la conmoción y rugieron de furia. Rayleigh no les tenía miedo. Solo desconfiaba del objeto mágico que Marius tenía en la mano. Esa herramienta de alteración sensorial era problemática. Aunque su rendimiento no fue nada del otro mundo, ni mucho menos al nivel de Sakanade, verse afectado por algo así en medio de una batalla podría ser fatal. Se preparó para usar Jumpo y matarlos a todos en una ráfaga de velocidad antes de que pudieran reaccionar. Pero antes de que eso pudiera suceder, un gran número de enemigos apareció desde todas direcciones. La carretera principal, los callejones estrechos, las alcantarillas, los tejados. Figuras emergían de todas partes, arriba y abajo, inundando la zona como una marea. HMPH. Se acabó. Ganar por superioridad numérica puede ser vergonzoso, pero fuisteis lo suficientemente temerarios como para atacar el cuartel general enemigo. Seguramente ya estabais preparados para esto. Rayleigh echó un vistazo a los enemigos presentes. Tras detectarlas, encontró más de 3000 reacciones de Reiraku. La familia Crocho también se había puesto al día. El anciano abrió mucho los ojos y miró hacia Rayleigh, que se encontraba en el centro del campo de batalla. Aún estando rodeado, Rayleigh siguió esperando. No utilizó el Bankai de Sakanade. Porque con Ares presente, no quería usar a Sakanade. Si el poder de Sakanade pudiera siquiera alterar la percepción de un dios, las consecuencias serían insoportables para él. Ríndete, guerrero de horario. No te queda ningún sitio a donde huir. Causar tantos problemas en el reino de Rakia ya es impresionante, pero esto es el colmo. Rayleigh sintió que la presencia se acercaba. Su rostro permaneció inexpresivo y, en su interior, contaba en silencio. 500, 450. 300, 200. De repente, abrió los ojos y una luz destellaba en ellos. Volvió a levantar la mano. A diferencia de antes, cuando no había ocurrido nada, esta vez una sombra voló desde el extremo más lejano del cielo, recorrió la distancia en un instante y aterrizó en la mano de Rayleigh. Cuando la gente a su alrededor lo vio con claridad, se dieron cuenta de que Rayleigh ahora sostenía otra espada en su mano. Con la espada en la mano, la mirada de Rayleigh atravesó la formación enemiga y se posó en el anciano. Dijiste que ninguna arma se puede comparar con una espada mágica, Crocho, ¿no es así? Entonces abre los ojos y observa con atención. Déjame mostrarte lo que es realmente la espada más fuerte. Bankai. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon.com/movietranslator. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.